El universo parecía haber olvidado la nave. Nadie la nombraba en las cartas de navegación, nadie la buscaba entre sistemas activos y rutas comerciales, era un resto, una mancha de óxido que flotaba junto a un satélite convertido en esqueleto. Desde lejos, la carcasa se abría como una herida bajo la luz fría de una nube de gas, placas arrancadas, antenas dobladas. La pintura que alguna vez anunció una bandera planetaria ahora desgarrada en tiras que se movían en silencio. Era un lugar que alimentaba supersticiones. Era un lugar que, para la mayoría, no valía la pena visitar. En la órbita cercana, pequeños cazadores alienígenas pasarían a distancia, sus siluetas angularmente perfectas, sus sensores barriendo sin detenerse. Ellos habían aprendido a clasificar la muerte por el eco de metales viejos. Para ellos, aquella nave era basura espacial, un punto fijo en su cartografía de recursos y negligencias. Para los humanos que la recordaban, era otra cosa, un cadáver con latidos. El comandante Elena Márquez llegó con un grupo reducido, 3 técnicos, un piloto joven con la mirada demasiado firme para su edad y un viejo robot de carga con cicatrices de soporte. No vinieron a saquear brillantes reliquias. Vinieron a comprobar una transmisión. La señal había llegado como un rasguño en sus receptores, una frecuencia intermitente en un canal que se daba por muerto. Cuando su nave se acercó y cortó las últimas capas de polvo, el interior de la carcasa devolvió un frío más antiguo que la desolación. El silencio dentro era pesado, no porque faltara sonido, sino porque cada material mal soldado parecía absorber la vida. Las linternas de los técnicos trazaron rutas de polvo, hologramas obsoletos parpadearon en paneles clavados por impactos, en el centro, el cockpit de una pequeña casa, su cabina cerrada. Cristal cubierto por la sal de 1000 noches. El piloto apartó la escarcha con el puño y descubrió, algo latió. No fue un sonido audible, fue una sensación como la palpitación lejana de una criatura que no debería seguir viva. El sistema de aviso de la nave, todos sus motores declarados muertos, registró una microvariación, un pulso. Elena sabía de supersticiones, de historias que los marineros contaban en los cafés de órbita sobre naves que regresaban por venganza. Ella no era supersticiosa. Ella era pragmática. Pero incluso lo práctico teme lo inesperado. Revisaron los sistemas. Encontraron una arquitectura extraña, metal humano trabajado con técnicas improvisadas, componentes reciclados, y un núcleo de diseño que no coincidía con ningún catálogo de la flota. Había sido ensamblada en puerto, de piezas que nadie hubiera puesto juntas, una criatura mecánica de cicatriz y voluntad. En un rincón, una placa medio arrancada mostraba una inscripción, el nombre de una ciudad que ya no existía sobre un mundo que no era más que polvo. Un escalofrío lo recorrió a Elena, un recuerdo mínimo que no nombraba a nadie pero que anunciaba historias. Miró la cabina. El asiento parecía cosido con manos viejas. El timón conservaba marcas de dedos humanos. De algún modo, en esa fusión de despojos, algo funcionaba. El universo contuvo el aliento. Los técnicos no creyeron que fuera valioso hasta que la lectura del núcleo mostró una firma, una matriz de energía inestable, capaz de propulsar la pequeña nave con una eficiencia que violaba leyes viejas. Era peligroso. Era inestable. Era perfecto para la venganza. Elena lo comprendió sin que nadie lo dijera, no buscaban un trofeo. Buscaban una arma que nadie más podría, o querría, usar. Mientras los humanos trabajaban, una sombra los observó desde el exterior, una patrulla alienígena pasando con desdén. No vieron la vida que bullía en el interior. Para ellos, la nave era una reliquia. No sabían que, en una escotilla escondida, el corazón atómico de aquella casa chisporroteaba, soñando con dirección. La tripulación sintió la resistencia de la máquina ante las órdenes digitales, era frágil y obstinada, como un anciano que no acepta un diagnóstico, reclamaba manos humanas. Una transmisión vieja se reprodujo una única vez, un fantasma, la voz de una ciudad, un piano distante, un nombre que Elena solo recordó como un eco.
En ese breve lapso, el pasado de la Tierra asomó como una bandera quemada, una canción infantil, el rumor de un mercado, una bodega donde alguien había dicho, ten fe, antes de que el sistema se apagara. Era suficiente para que la tripulación entendiera por qué habían venido. No era por gloria. Era por memoria. Los mayores no querían pilotearla. Los ingenieros la consideraban una falla inaceptable, los alistados, una peligrosidad inasumible. Era, por definición, algo que nadie más deseaba. Elena podía oír las voces en las conferencias, no merece la flota, es basura. Ella respondió con hechos. Ordenó reparar, improvisar, aceptar riesgo. No por valentía teatral, por necesidad. Un planeta ocupado, una colonización que trituraba la vida, caminos bloqueados y una flota alienígena segura de su dominio. Había que actuar con lo que quedaba. El universo se llenó de pequeñas decisiones. Un soldador colocó una barra de refuerzo en un punto que no figuraba en planos, un técnico reescribió una rutina de control en horas. Cada acto, diminuto, era un voto contra la idea de extinción. La casa se convirtió en una promesa, pobre, fea y peligrosa, pero capaz. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Elena no habló. Solo miró al joven piloto, Sergio, que no había conocido infancia tranquila sin entrenamientos y pérdidas. Sus manos temblaron frente a la consola, y ese temblor le dijo a Elena más que cualquier palabra. Él aceptó. Se sentó en el asiento que la placa nombraba con la ciudad ausente, y el metal, como un animal que reconoce una voz, cedió. La nave reclamó su piloto. El reconocimiento del Yankee entre la base salvadora transformó la atmósfera en algo semejante a una vigilia. Todos operaban con una mezcla de profesionalismo y fe. Los reparos fueron improvisados, las pruebas, audaces. Cuando las pantallas proyectaron la nueva capacidad del motor, hubo silencio, rendimiento que debía ser presencialmente imposible. No era la perfección científica de la flota principal, era un truco, una arteria vieja que bombeaba con voluntad. La humanidad, a menudo despreciada por ingeniosidades ásperas, había refinado el arte de ganar con menos. Donde la ingeniería alienígena era armoniosa y predecible, la humana era ruda y sorprendente. Elena exploró los archivos de la nave. Encontró una bitácora parcial, fragmentos de navegación escritos a mano en un sistema de datos que llevaba huellas humanas en su interfaz. Alguien, tiempo atrás, la había piloteado con la misma mezcla de desesperación y orgullo con la que ahora la preparaban. Las notas hablaban de misiones de escolta, de menesteres de contrabando, de una última misión que terminó en silencio. La tripulación reparó los segmentos que pudieron, limpió el código, ajustó el reactor, talló nuevas opciones de emergencia. Todo lo que la nave pedía era una voluntad humana para controlarla. Mientras tanto, la presencia alienígena en el sistema se intensificó. Sensores reportaron patrullas más cerca, un interés que antes no hubo. Elena supo que habían sido vistos, la señal de rescate, el pulso en la nube de gas, no podía haber pasado desapercibido. El enemigo no subestimaba a la humanidad, subestimaba su capacidad de improvisar. Eso les daba ventaja estratégica. No había tanta gente capaz de aceptar una máquina mala por necesidad, y menos aún de extraerle la fuerza necesaria para romper líneas. Sergio practicaba en simuladores con solo los elementos de la casa, reacción del timón, picos de energía, fallas que no aparecían en ningún manual. Aprendió a leer su respiración como si fuera un indicador más, a escuchar las corrientes del casco, a confiar en el latido atípico que la máquina devolvía cuando aceptaba viento. Elena observó, vieja intuición depositada en la mirada, y calculó probabilidades. No bastaba con ser valientes, debían ser impredecibles. En la penumbra del hangar, la reparación se volvió ritual.
La nave recibió paneles remendados con madera de un muelle viejo, una paleta de colores que recordaban a pueblos que ya no existían. Se le incorporó un relé de comunicaciones furtivas, un arma improvisada que aprovechaba la frecuencia de esos núcleos inestables. Le pusieron un nombre entre risas y superstición, la basura, un mote que fue una ofensa para los que sabían que los nombres cambian el destino. El universo contuvo el aliento. Mientras la nave cobraba vida, la ciudad cercana sufría bajo ocupación. Las transmisiones que llegaban hablaban de resistencia fragmentada, de refugios ocupados, de una infancia robada. Elena recordó un pasaje de su vida que no dejó en registros oficiales, un día en el que una vieja canción se coló por una ventana rota y le devolvió una memoria que creía muerta. Fue suficiente para entender que la lucha no era abstracta. La memoria humana, un aroma, una mano, una melodía, era la razón para enfrentarse a una flota. Una operación de reconocimiento fue diseñada, unos pocos, rápidos, con la caza como señuelo y la esperanza de golpear un punto débil en la red alienígena. No era un acto de guerra total, era una herida pensada para multiplicarse. La flota enemiga confiaba en su supremacía tecnológica, en su comprensión del cosmos como recurso, no como algo que despierta. La humanidad, por su parte, confiaba en su capacidad para sorprender donde otros pensaban que ya no existían sorpresas. Los preparativos incluyeron un sacrificio, el viejo robot de carga que daría como ancla, una distracción. Un técnico joven, muy cercano a la nave, arregló un transmisor con la voz de su hermana, una grabación que parecía humana hasta que dejaba de serlo. Esa trampa sonora buscaba manipular patrones cognitivos enemigos, una artimaña que podía pasar por un rescate. Cada decisión era riesgo calculado. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Las horas previas a la salida fueron de una solemnidad inesperada. La tripulación sostuvo pequeños ritos, una mirada a fotos pequeñas pegadas en un panel, la repetición de un nombre, el apretón de una medalla oxidada. Elena la vio, la pieza metálica que alguien había encontrado en su infancia y nunca tiró, un broche con una estrella, símbolo de un sindicato de trabajadores que una vez reclamó derechos antes de que todo se fuera al polvo. Esa reliquia, inútil para el combate, fue colocada en el tablero como talismán. En la cabina, Sergio ajustó su casco, respiró y repitió la coordenada que marcaba la entrada a la zona ocupada. Los aliados más cercanos recibieron órdenes para crear distracciones. Un convoy simulado se movilizó en un extremo del sistema. Misiones de desinformación inundaron frecuencias para confundir. Todo dependía de una pieza defectuosa que nadie más quería tocar, la casa llamada basura. Si fallaban, sería una pérdida dolorosa. Si ganaban, sería el primer paso para algo mayor, la demostración de que ninguna flota es inmune al valor y la astucia de aquellos que se niegan a desaparecer. Los humanos no rezan. Actúan. Con la nave en temperatura y la tripulación en su sitio, el hangar se cerró detrás de ellos. La basura vibró como un animal que entiende órdenes humanas. Y mientras la gravedad artificial se desvanecía en el largo pasillo, una resolución silenciosa cruzó las filas, no regresarían con excusas. Iban a romper una red de ocupación que había pensado la galaxia completa. Tenían poco, ingenio, memoria y la obstinada convicción de que su historia no sería borrada sin resistir. El despegue fue una herida pequeña en un mar de indiferencia, apenas una mancha en los radares enemigos que pronto se agrandó. Sergio maniobró con precisión y temeridad, tirando de la nave por rutas que los manuales de combate consideraban locura. La basura respondió a la ansiedad humana con gestos mecánicos, picos de energía, ruidos como suspensiones rotas, un gemido eléctrico que a veces parecía una risa. El plan dependía del factor sorpresa y de la voluntad de la nave para aceptar lo impensable. Los drones enemigos respondieron rápido, lanzando redes sensoriales y barreras de fuego que rasgaron la oscuridad.
La casa esquivó tajando como un cuchillo a través de negras telas, utilizando su motor inestable para propulsiones cortas que los sistemas convencionales no esperaban. Cada maniobra gastaba más de lo prudente, y cada impulso dejó huellas térmicas que podían ser seguidas. La artimaña del transmisor había traído algunos cazas hacia el sur, la basura se movía al norte hacia un nodo logístico, un depósito de suministros crucial para la ocupación. Algo cambió en el corazón de la maniobra cuando la basura empezó a responder mejor de lo esperado, su acelerador mostró una eficiencia que devolvía señales a los sensores humanos con una respuesta casi orgánica. En la cabina, Sergio sintió que la nave había aprendido su estilo. No era un vínculo esotérico, era la compatibilidad entre manos humanas endurecidas y una máquina construida con urgencia humana. En ese instante, la casa dejó de ser una herramienta para convertirse en extensión de la persona que la ocupaba. Sergio lo sintió como una promesa, no estaría solo. La primera pérdida llegó rápido. Un soporte vital del convoy de distracción explotó en un estallido de luz fría. Los aliados enviaron señales de emergencia que las fuerzas ocupantes respondieron con fuerza. La estrategia exigía que algunos sacrificios se presentaran como inevitables. Elena, en el puente de mando de la nave nodriza orbital, calculó tiempos y probabilidades. Cada pérdida dolía. Cada cálculo exigía renuncias. La guerra no perdona la sentimentalidad. El universo contuvo el aliento. En la órbita del planeta, las formaciones alienígenas se reconfiguraron. Eran maestros en reorganizar el dominio del espacio en segundos, y lo hicieron con brutal eficiencia. La basura se vio atrapada entre columnas de fuego, y Sergio tuvo que usar toda la dureza aprendida para cruzar brechas que parecían no existir. En la cabina, las luces se volvían erráticas, la piel de Sergio se cubrió de sudor frío. Los sensores le mostraban contornos de naves enemigas que iban cerrando círculo. En ese momento, la nave demandó algo viejo, un sacrificio mecánico para liberar potencia. Era un precio que podría dejarla sin retorno. Sergio decidió. En sus manos, la nave respondió como un animal que entiende el lenguaje de la urgencia. Desconectó sistemas auxiliares, quemó blindajes no esenciales, volcó energía a los propulsores y activó el relé improvisado que había instalado el técnico que había grabado la voz de su hermana. Fue un acto de fe mecánica. Un motor gritó. Un accesorio se fundió. La casa se lanzó entre la formación enemiga como una flecha hecha de pura voluntad. En la superficie, la resistencia local observaba con binoculares y comentarios radiofónicos que temblaban de esperanza. La operación debía abrir un hueco para permitir un asalto de extracción de civiles. Si la basura conseguía destruir el nodo logístico, los ocupantes perderían su capacidad de sostener la represión en esa región. Era, en verdad, una apuesta por la memoria, proteger casas, nombres, canciones. Los misiles que la basura llevó consigo no eran suntuosos. Eran proyectiles redirigidos, cargas moldeadas con manos de obreros. Pero la entrega fue precisa y brutal. La casa entró en el nodo con una mezcla de heroísmo y torpeza, explotó paneles y cortó cables, encendió incendios que se propagaron en avalanchas de chispas. En la distancia, las comunicaciones de la ocupación se congelaron en fragmentos. Una sección del muro logístico colapsó. Sin embargo, la victoria no fue sin precio. Un interceptor enemigo embistió con un rayo que desintegró parte del ala de la basura. Sergio luchó para controlar la nave, sintiendo el calor que se le metía en la espalda como si fuera un brasero que tratara de comerse su piel. El sacrificio mecánico que había hecho empezó a pasar factura, la casa, exhausta, comenzó a perder la conexión estable con su propia energía. Sergio, con la máscara empañada y la vista borrosa, trabajó entre alarmas que se disparaban como aves muertas. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En tierra, la resistencia vio caer barreras y abrir rutas de escape. Personas que habían vivido 4 estaciones de ocupación vieron por primera vez la posibilidad real de moverse.
Niños se asomaron a puertas agrietadas, ancianos recordaron nombres que habían pensado perdidos. En la cabina, Sergio pensó en una cifra, no era la gloria, era sacar a los que quedaban. Esa idea lo sostuvo cuando el calor del panel de control quiso quitarle la conciencia. La basura, con sistemas al borde del colapso, comenzó a emitir una señal de peligrosidad que la tripulación no pudo ignorar. Tenían dos opciones, girar y regresar con la nave moribunda, o continuar y asegurar que la retirada funcionara. Elena, en la nave nodriza, no dio orden inmediata. Sabía que la guerra no perdona a los que dudan. Ella confió en la decisión de Sergio. Él eligió el riesgo. A mitad del fuego, la casa liberó una última carga diseñada para destruir la matriz del nodo. La explosión no solo abrió un hueco en la red, marcó a la basura. La nave perdió sustentación en varios sistemas críticos. Sergio envió una señal corta, un pulso que sabía que podría ser interceptado, instrucciones para los convoys de evacuación, coordenadas de rutas seguras. Luego cortó trayectoria hacia la atmósfera para ocultarse en nubes ionizadas. Fue una maniobra que consumió lo último de su energía y la de la nave. Mientras descendía, la basura murmuró ruidos de acero que se doblaba con nostalgia. Los humanos no rezan. Actúan. En la atmósfera, la casa ardió como una estrella corta pero intensa. Sergio logró, con un esfuerzo monumental, sacar a más personas de un paso que había quedado bajo fuego. Los datos que transmitió salvaron a familias enteras. Pero la basura no pudo volver al punto de partida operativo. Fue una operación de fragmentos, pérdida y ganancia entrelazadas. Cuando la casa se quedó sin opciones, Sergio no huyó. Eligió un descenso controlado hacia un terreno donde la resistencia ya se organizaba para recibirlo. El descenso a la superficie fue una serie de temblores que parecían reclamar precio. La basura, herida, expulsó restos de su coraza y dejó al piloto con solo lo imprescindible para sobrevivir. Sergio soportó como quien sabe que cada segundo es deuda. A su alrededor, la atmósfera se llenó de incendios y humo. La entraña del planeta parecía sangrar. Pero en medio de ese infierno hubo un detalle que no fue un accidente, la ciudad que había visto su nombre en una placa volvió a reconocerlo. La gente, que había permanecido en sombras, salió a recibirlo. Elena, con recursos limitados, organizó la evacuación. No tenía flotas monumentales, solo naves pequeñas con tripulantes desesperados que sabían cada calle como si fueran las líneas de la mano. Llegaron en silencio, como quien recupera algo desde el suelo. La ocupación respondió con brutalidades calculadas, torres de control explotando, cúpulas blindadas soltando fuego. La confrontación en la superficie evolucionó hacia algo no previsto, la presencia de la basura, ese relicario extraño, cambió el balance anímico. Los ocupantes se vieron frente a personas que no solo querían huir, sino que ahora podían aprovechar su propia furia para luchar. El universo contuvo el aliento. La basura, a pesar de su dolencia, fue llevada en un convoy improvisado hacia una cantera abandonada, un refugio que la resistencia había convertido en fortaleza. Allí, entre piedras y fuego, se reunieron los que habían sobrevivido. Sergio salió de la cabina con quemaduras que hablaban de una proximidad a la muerte. Lo recibieron como se recibe a un sobreviviente que trae buenas noticias, había abierto un hueco en la ocupación. Su apuesta había funcionado, pero a un costo inmenso. La noticia de la operación corrió como pólvora. No era la victoria total que los manuales solicitaban, pero era prueba de que la flota ocupante no era invencible. De que las máquinas más ruines podían volverse instrumentos de liberación cuando manos humanas las aceptaban. Esa verdad se propagó por canales subterráneos y nodos de datos corrompidos, la humanidad tenía aún maneras de pelear. Pero la ocupación, herida en su orgullo, no se resignó a perder terreno. Movilizó una respuesta que fue un recordatorio brutal de su capacidad de destrucción. Un crucero de patrón alienígena, una torre de mandos que había dominado la estrategia en la región, apareció en la órbita como una sombra colosal.
Su presencia revirtió certezas, la guerra podía escalar en un instante. Elena lo sabía. Sus cálculos tuvieron que cambiar de defensa a ataque. No podían permitir que ese crucero consolidara y limpiara la resistencia. Tenían que golpear antes de que el enemigo consolidara su venganza. A riesgo de quedar fuera de toda esperanza, Elena decidió usar lo que quedaba, la basura, reparada en lo esencial, sería el detonador de una estrategia concertada. No era un arma que pudiera destruir el crucero por sí sola. Pero podía acercarse, infiltrarse, y con un relé de energía maldito, crear una sobrecarga que abriera una falla en la línea de mando alienígena. Era una jugada que dependía de valentía, sincronización y algo que los cálculos no podían dar, el instinto humano. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La misión fue trazada en horas, y la sombra del sacrificio planeó sobre todos. Familias enteras se ofrecieron para apoyar la maniobra, no con armas, sino con manipulación de señales, con crear espejismos de rutas que desorientaran a los sensores enemigos. El plan era simple en su esencia y brutal en su exigencia, acercar a la basura lo suficiente al crucero para introducir una anomalía energética. La sobrecarga provocaría un fallo en el núcleo de mando del crucero y permitiría a pequeñas naves humanas atacar los puntos vulnerables. Todo dependía de que el piloto aguantara y la nave no se rindiera. Sergio subió a la basura por última vez. No hubo discursos. No había tiempo. Se despidió de la ciudad con la mirada, guardándose un recuerdo en la garganta, un padre que sostuvo a su hijo por primera vez en meses, una pianola que volvió a sonar en una plaza. Eran pequeñas imágenes, pero suficientes para alimentar una resolución inmensa. Elena observó cómo la nave se alejaba con la resolución de una bandera en tormenta. El coraje de todos se concentraba en ese misil humano. El crucero ocupante, al detectar la aproximación de la basura, ordenó interceptar con fuerza letal. Una lluvia de proyectiles se levantó como una nevada de muerte. Sergio empujó la nave más allá de lo razonable, activando el relé y la sobrecarga que los técnicos habían preparado. La basura respondió con una sinfonía de chispas y malfunciones. Era como ver a un anciano levantando la mano para mover una montaña. Nadie aseguraba que resistiría hasta el impacto final. En la oscuridad del espacio, cuando la basura entró en el radio crítico del crucero, algo inesperado ocurrió. La sobrecarga no solo dañó sistemas. Emitió una señal que revivió una herencia de protocolos alienígenas. La composición energética que la casa liberó resonó con redundancias que el crucero interpretó como una interferencia de órdenes. En los puentes alienígenas hubo confusión, en sus algoritmos, un eco de error. Ese microlag dio lo suficiente para que las escuadras humanas se filtraran y atacaran los puntos que nadie más habría atacado. They witnessed what true vengeance feels like. La explosión que siguió fue cataclísmica y extrañamente hermosa, luz blanca, nubes de polvo que brillaron como lluvia de vidrio, y un crujido en la estructura del crucero que se pareció a una agonía. En el instante del golpe, la basura recibió el impacto directo del rechazo de la sobrecarga. Sergio, en la cabina, sintió todo, la nave que había sido su herramienta y su compañía vibró con una despedida. Aquella despedida no fue silencio, fue música de metales que dijeron su historia en un último acorde. La victoria fue pagada con cuerpos y piezas. La estructura del crucero quedó partida, y con ello, sus órdenes sobre la región cayeron en caos. Las pequeñas naves humanas aprovecharon el lapso para destruir centros de control y liberar zonas urbanas. Fue un momento de furia organizada, no de salvajismo. Cada ataque era para liberar a alguien, rescatar memoria, proteger un nombre. Hombres y mujeres que habían sido sombras se transformaron en protagonistas de una escena que nadie olvidaría. El universo contuvo el aliento. Cuando las ondas de choque finalmente se disiparon, la basura yacía medio desintegrada, pero su acción había sembrado la libertad en una franja del planeta. Sergio no emergió ileso, su cuerpo era un mapa de heridas y memoria.
Lo llevaron entre vítores y llantos, y él, en su silencio, sostuvo la mirada de Helena como quien da la posta. No había sitio para el heroísmo cómodo. La batalla había demostrado algo esencial: la humanidad era capaz de transformar lo que otros consideraban inútil en herramienta de redención. Los humanos no rezan. Actúan. Pero la historia no terminaba con un solo golpe. El crucero era solo una pieza de una estructura vastísima. Aún así, la señal que la basura liberó demostró un punto crucial: las líneas de control alienígenas estaban interconectadas por protocolos que la improvisación humana podía corromper. Esa certeza valía más que cualquier victoria puntual. Había nacido una nueva estrategia, una que usaba astucia y desecho contra poder y perfección. El amanecer en la ciudad ocupada no trajo paz de inmediato. Trajo, sin embargo, un cambio perceptible: la gente salió a las calles porque tenía razones para creer que sus calles todavía pertenecían a ellos. Los mercados volvieron a humear, una serie de niños volvieron a jugar con juguetes hechos de restos de metal, y en una plaza, alguien puso un piano que se había salvado del fuego y empezó a tocar una melodía rota que la ciudad fue reconociendo como suya. La música hizo heridas y las bordeó con memoria. Helena caminó entre los sobrevivientes, con la misma calma que acompaña a quienes han aprendido a no dejar nada atrás. Se toparon con supervivientes cuya sonrisa imprimía cicatrices en los rostros, y con caídos que ya no volverían a contar historias. Se erigieron memoriales improvisados, una bandera hecha con retazos donde alguien cosió el símbolo de una antigua coalición, una placa con nombres que todavía olían a vida. La sensación colectiva no era de triunfo pomposo, sino de orgullo contenido. Habían reclamado algo más que un territorio. Habían reclamado la validez de su existencia. El universo contuvo el aliento. Los días siguientes fueron de reconstrucción y también de duelo. Hubo ceremonias íntimas donde se colocaron en pedestales los objetos salvados del desastre: un libro con bordes chamuscados, la medalla oxidada, el casco que alguna vez perteneció a un niño. En una de esas ceremonias, Helena observó cómo los supervivientes entonaban nombres. No eran canciones de odio. Eran letanías de memoria. Recordar no es solo revivir, es prometer que no se repetirá. Entre las ruinas, se estableció un consejo de líderes locales y comandantes de la resistencia. Decidieron que lo aprendido no debía perderse: la técnica de usar máquinas defectuosas como armas de disrupción, las redes de soldados improvisados, la forma de transformar dolor en estrategia. Se entrenaron, para luchar, pero también para gobernar cuando llegara la hora. La humanidad aprendió a modular su furia en propósito. Los humanos no rezan. Actúan. La basura fue recuperada y, con una mezcla de respeto y pragmatismo, sus restos se montaron en una plaza como monumento. No como trofeo de guerra, sino como recordatorio: la dignidad puede nacer de lo que otros tiran. Al pie de la estructura, un niño sostuvo una mano de metal y cerró los ojos. Su madre tocó un parche de la nave con reverencia. No era un altar. Era testimonio. La ocupación no desapareció de un día para otro. Algunas fuerzas se reagruparon, otras huyeron, y otras se encontraron abiertas a negociaciones forzadas por la presión humana. Pero la región había cambiado: ya no era un territorio que podían pisar con desdén. Donde antes hubo indiferencia, ahora había vigilancia, organización y una convicción firme. La humanidad volvió a ser variable impredecible en los cálculos del enemigo. El universo contuvo el aliento. Pasaron meses antes de que la comunicación con el resto de la coalición fuera restaurada en forma plena. Cuando llegó la transmisión oficial, no fue para decir quién mandaría. Fue para decir que habían visto algo en esa acción que reescribía estrategias: el uso de recursos descartados, la fuerza del recuerdo, la voluntad que se pone en marcha cuando la existencia está en juego. Otras regiones empezaron a replicar la táctica. La historia de la basura se volvió contagiosa. En una noche clara, bajo el mismo Nebula Light que había mostrado la carcasa en el inicio,
Elena y Sergio subieron a una pequeña colina para observar el horizonte. Las estrellas no habían cambiado, lo que había cambiado era su posición en relación al temor. La ciudad, con sus luces parpadeando, respiraba diferente. Habían pagado precios, pero la semilla de algo más grande quedó sembrada. En el acto final, Elena devolvió la placa con el nombre de la ciudad al lugar de origen. No como un trofeo, sino como promesa. Y en el panel de la plaza, alguien grabó una frase sencilla que se diseminó por ondas de radio: vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie, vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.